Ok, esto ya está grabando. Muy bien. Buenas tardes, Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy Buenas bien. tardes. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Presentar la película presencial, esto es algo como increíble, ¿no? En los tiempos que vivimos. Pues la verdad es que sí, en este año he estado bastante más virtual que presencial y echo mucho de menos esto. La verdad que cambia totalmente la experiencia, creo que tanto para la gente que va al cine a verla como para la persona que la presenta. Es muy distinto, es mucho mejor poder hacer las preguntas directamente y contestarlas en persona. Sí, yo abogo mucho por lo presencial, por mirarse a los ojos. Total, yo también. Porque es lo que más nos hace falta ahora. Sí, además es que en la pantalla no puedes mirar a la persona, tienes que mirar al objetivo, entonces es que me siento absurda. O sea, luego hice una vez como una sesión en la que solo había un logo en la pantalla y la sensación era de estar hablando como con un extintor, ¿sabes? O sea, como cuando, yo qué sé, me imaginaba como en un museo una mujer, yo loca, hablando sola con un extintor y pensaba, pero alguien me está viendo, me está escuchando, necesitas, pues eso, ver a los ojos a la otra persona, ¿no? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? Esto me ha recordado a una pregunta que me hizo una señora en Gijón, que había muy poca gente en la sala y la película creo que no levantó muchas pasiones y la única pregunta que hubo del público fue esta señora que después de una pausa muy larga me dijo, ¿por qué has hecho esta película? Pero casi como un reproche y pensé, hostia, perdón, ¿sabes? Pues ¿por qué haces cine? Tampoco sé si hago cine, o sea, he hecho una película e hice un corto que además es muy largo, pero justo ayer le comentaba a Óscar que para mí... Nuestro querido. Sí, exactamente. Bueno, yo lo conocí ayer, pero ya me lo ha rogado también. Que para mí hacer... Claro, lo voy a decir en plural, hacer películas como si fuera, pero vamos, que no he hecho prácticamente nada, pero que no es un fin, es un medio. Y eso cuando me di cuenta, como que me reveló cosas, ¿no? Entonces, tiene algo para mí que ver con el tiempo, es decir, me he dado cuenta que cuando estoy haciendo una película, por decirlo así, puede ser pues, la escritura del guión o el montaje o lo que sea, estoy en el presente de una forma que no estoy en otros momentos de la vida, ¿no? Que siempre hay algo que estás como medio aquí o allá. Entonces estoy completamente en el presente, al mismo tiempo estoy trabajando en algo con una proyección de futuro y al mismo tiempo estoy como cogiendo cosas del pasado, pero estoy siempre completamente en el presente y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Sabes cuando te dicen lo de meditar, que dice la mente en blanco, céntrate en tu respiración? O sea, yo a los 3 segundos ya, ¿sabes? Como creo que como todo el mundo que no sea un yogui, sí, hay que valer mucho. No, entonces... Eso, por ejemplo, es una de las cosas. Luego, otra cosa que a mí me ha encantado tiene mucho que ver con encontrar un universo de libertad absoluta en el que puedo realmente hacer lo que me dé la gana. Y creo que eso es también algo raro. Algo que no es tan frecuente, al menos en mi caso, cuando he hecho otros trabajos nunca he podido realmente hacer lo que me diera la real gana y es un gustazo hacerlo y esa libertad para mí, pues eso me lo da a mí hacer películas. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con el juego, la parte lúdica y tiene que ver con esa parte de libertad. Y tiene que ver mucho con explorar, con experimentar y con dejarme llevar. Y es como un viaje. Tengo un punto de partida, pero no sé dónde me va a llevar y eso me gusta mucho, es a ver dónde me lleva. Entonces a veces ha habido momentos que he llegado a callejones sin salida o paisaje que esto es una mierda y cómo salgo de aquí. Pero otras veces te encuentras sorpresas brutales y joder, no sé, te alegra el día porque de repente hay como un destello de luz o algo que te motiva mucho. Bueno, esto el destello de luz ha quedado quizá un poco así, no. pero eso es bonito. Sí, algo que dice Herzog que me encanta, lo del azar, ¿no? En el cine, que el azar es el alma del cine, pues es verdad que hay veces que sin buscarlo
te lo encuentras y o sea, cuando lo encuentras te das cuenta de que es lo que estabas buscando, pero yo nunca voy buscando algo concreto y eso hace que tarde un huevo y que me pierda mucho por el camino y que sea todo muy caótico, pero al mismo tiempo hace que me encuentre con sorpresas maravillosas. Ahora quiero reformular la pregunta porque no la he contestado. No, la siguiente pregunta vale. Quiero reformularla porque creo que te la han preguntado un montón de veces ya. Tú encuentras el maravilloso tesoro del señor Frank Loran. Sí. Un montón de cajas con películas de los años 40, 50, 60 en 8 y 16 milímetros. Y tú eso te lo llevas porque, claro, eso es un tesoro para cualquier persona que nos guste el cine y más una persona que ya había hecho una película corta y posiblemente, bueno, la curiosidad de ver qué había ahí. El momento que estás revelando estas imágenes, empiezas a verlas, ves lo maravillosamente que están filmadas. Y de luz y de todo. Es que era un cineasta cojonudo, el señor Frank Loran. Y tú a partir de ahí, ¿cómo es tu proceso de trabajo para llegar a el diario de Vivian Barrett y a construir una película? O en el momento que estás viendo esas imágenes, ya estás viendo una peli. ¿Cómo fue ese proceso? No, que va, para nada estaba viendo una película, estaba viendo 1.000.000 de películas, es decir, era como, Dios mío, con esto se puede hacer la hostia de cosas, ¿no? ¿Cuántas horas había? 29. 29 horas de material, entonces, como yo no sabía qué quería hacer, siempre digo esto, pero es verdad, yo sabía muy bien lo que no quería hacer, eso lo tenía muy claro, eso ayuda a algo, porque por lo menos hay caminos que dices, por ahí no voy a ir seguro. Bueno, pues ya tenemos 2 caminos menos del 1.000.000 que hay, ¿no? Pero entonces, como no sabía muy bien, empecé, pues eso, a jugar y a experimentar con las imágenes, a visionarlas, pero cientos de veces, y lo que me fascinaba es que cada vez que veía las imágenes veía algo que no había visto en los visionados anteriores y eso me parecía fascinante. Y luego empecé a hacer piezas cortas, pues probando también sonidos diferentes, experimentando, vinculándome con las imágenes de alguna manera y viendo un poco qué es lo que para mí funcionaba y qué es lo que no. A veces encontraba cosas que digo, hostia, qué guay, cómo mola, y a veces había cosas que en la cabeza parecían muy maravillosas y luego las pruebas y son una mierda, ¿no? O a mí no me funcionaban al menos. Pues un poco ese fue el principio con las imágenes, pero por otro lado empecé a escribir cualquier cosa que se me viniera a la cabeza todo el tiempo y no pensando en las imágenes, no lo estaba ligando, pero sí que lo ligaba con hacer algo con esas imágenes, ¿entiendes? Con la atmósfera, a lo mejor. No pensaba en las imágenes en sí, o sea, como si hubiese encontrado imágenes, no sé, de una fábrica abandonada, también habría escrito esas cosas, pero lo ligaba con un proyecto audiovisual con ese material. Bueno, lo de audio no, un proyecto visual con ese material. Como imaginar una vida, ¿no? O imaginar algo, ¿no? Ni siquiera eso, simplemente escribía cosas y pensé, ya encontraré la forma de vincular lo que estoy escribiendo con las imágenes, pero ahora no me preocupa, ¿sabes? Yo no pensaba, o sea, fueron 2 procesos muy separados, en paralelo. ¿Qué pasa? Que eso duró 3 años, por un lado y por el otro. Cuando yo releía ese texto, pues veía ideas que se repetían una y otra vez y digo, estás obsesionada con un falso gurú, estás obsesionada con la pastilla, Lobedin. Tengo una página entera de todos los efectos que podía tener Lobedin, o sea, algunos muy bizarros, porque estaba obsesionada con eso. Me encanta toda la promoción que está haciendo Avalon con Lobedin. Sí, ya lo he visto, sí, es la hostia, totalmente. Más de uno va a preguntar dónde se puede comprar. En la farmacia, ¿no? Que entren en plan de, bueno, es que me den a mí el coronavirus. Que me den a mí un Lobedin ya también. Sí, ojalá. Bueno, Lobedin lo cura todo, Lobedin para lo que tú quieras. Y sí, había como ideas muy recurrentes que salían. Luego había mierda por un tubo también, pero claro, en 3 años pues sale de todo. Y bueno, y en un año también habría salido mucha mierda, ¿vale? Pero entonces a partir del 4.º año ya empecé a buscar las formas de encajar las 2 partes, ¿no? Texto e imágenes. Eso por un lado, pero ahí el texto venía de mis obsesiones un poco. Pero luego empecé a construir un personaje de ficción que es Vivian Barrett a raíz de lo que las imágenes me decían a mí de ella, es lo que me daba información. ¿El texto o no?
No, un poco. O sea, que se abrió una tercera vía. Sí, sí, o sea, fue un poco buscar las formas también de encajar, ¿no? Exacto, de conectar a Vivian Barrett con mis obsesiones, quizá. Y Vivian Barrett es un poco tú, ¿no? Un poco lo que te obsesiona. una parte. Vale. Quizás También hay tengo más mucho de de Cariapali, Vale. un poco más, pero hay algo, claro, por supuesto, en Vivian por supuesto. Lo del gurú es brutal. Sí, pero Vivian está muy construida a partir de las imágenes, porque esas imágenes me daban mucha información. Obviamente hice una selección de las imágenes que más me fascinaban y todo es una libre interpretación, pero sí que las imágenes me hablaban mucho de ella. Entonces, ¿qué buscaba yo? Pues obviamente de las 29 horas, al principio yo veía que ella estaba continuamente sonriendo todo el tiempo, que es lo que hacemos todos cuando nos ponen una cámara delante. Es, qué bien me lo estoy pasando, qué maravilla esto, qué fantástico lo otro. Pero cuando ya las ves más veces, pues esa pequeña mirada de no puedo más o de hartazgo, que ahí es donde hay, creo yo, aunque suene un poco grandilocuente, una parte de verdad, ¿no? De ver ese momento que bajas la guardia y dices, joder, qué coñazo, pues eso es lo que yo también me llevaba, porque me interesaba mucho esa parte, ¿no? Y casi todos los trozos que había en las 29 horas están ahí, de eso. Entonces, a partir de ahí fui construyendo a Vivian. Pero yo de Vivian sé dónde ha vivido, cuándo nació, en un pueblo pequeño de Suecia, en el norte, que se llama Gammelstad, que yo les escribí... Hiciste la carpeta de personaje, ¿no? Totalmente, pero me lo pasé en grande. Los oficios del padre, cómo conoció a Leon, dónde lo conoció, por qué hablaba inglés, si su lengua materna era el sueco. O sea, yo, vamos, me sabía la vida de Vivian de memoria. Por qué se llama Vivian, cuál es su apellido de soltera, todo. En cierto momento hasta tiene cierto parecido con Ingrid Bergman. Sí, me lo han dicho, sí, sí. Ahí había como unas películas de Super 8 que grabó Rossellini con Bergman y ahí aparece como, no sé. Ahora la gran pregunta, como yo ya como espectador. Hombre, después de la primera ya cualquier cosa, a ver. ¿Cómo empiezas a ligar todas estas vías, estas conexiones? Y sobre todo a mí me encanta que no utilices la voz en off. Que es lo recurrente, ¿no? Hubiera sido lo fácil, no lo fácil, pero tu primera idea fue esa, ¿no? Voz en off. No, al revés, mi primera idea es otra. Mira, tenía muy claro que no quería hacer una serie de cosas y esas cosas, una de ellas es que no, o sea, una de ellas era que no quería hablar de la vida de mis abuelos, otra que quería gran parte de la película en silencio y otra que no quería voz en off. Entonces, ¿por qué estas tres ideas? No sé, quizá porque me daban espacio para buscar otra cosa, para explorar, porque ya la vida de tus abuelos parece muy interesante, ¿no? No, pero mira, lo de la vida de mis abuelos sí que es porque, aunque suene contradictorio, me sentía muy cómoda utilizando sus imágenes, pero no utilizando sus vidas personales. Y no porque sea nada especial, ni oculto, ni secreto, ni nada, sino simplemente porque no quería hablar de su vida personal. Me parecía que ahí estaba rompiendo algo. Y bueno, he utilizado sus imágenes con todo, o sea, sin pudor, con mucho respeto y mucha... Sí, no las vemos como tus abuelos. No, son Vivian Barrett y Leon Barrett, por eso es lo que, esa es la idea. O sea, yo ya sí. O sea, ya no Sí. Se han convertido en personajes de ficción. Claro, pero la otra cosa también, bueno, segundo porque el proceso me parecía mucho más divertido para mí, porque tenía la libertad total, claro, no estaba limitada a los hechos, sí, porque si no te limitas a los hechos de sus vidas y es mucho más divertido decir, oye, yo interpreto a partir de las imágenes lo que a mí me apetece y me imagino una vida, ¿no? Y tercero, porque también pensaba, pero es que si voy a hacer un documental sobre ellos, en realidad, ¿en base a qué lo voy a hacer? A la memoria de mi madre, a los recuerdos que tiene ella, que era pequeña en ese entonces y no se va a acordar de nada, como ellos de adultos, como personas, es que voy a acabar mintiendo muchísimo. Entonces pensé, pues si tengo que mentir, me lo paso en grande mintiendo y miento abiertamente. Voy a mentir de verdad. Voy a mentir de verdad, ¿sabes? Y me voy a inventar todo. Y lo que siempre cuento... Yo me creí lo del diario de Vivian Barrett. Todo el mundo se lo ha creído, te digo que... Me lo he creído. Sí, sí. Y busqué en internet a ver si... Y no ya, lo encontraba. no está a la venta ver, Nuria, el diario de Vivian Barrett. A ver, Nuria, ¿esto qué es? Que no, pero es verdad que siempre cuento lo de mi madre porque me parece muy significativo de que hice un retrato más verdadero de mis abuelos que si hubiese contado su vida real. Y eso, para mí, pues
tiene mucho que ver con esto de la verdad y la mentira, ¿no? Que entonces realmente tiene sentido intentar ceñirse a los hechos, limitarte también, o sea, no puedes tampoco dar rienda suelta a la imaginación si al final también vas a mentir, seguro, ¿no? Ya desde el primer momento dejas claro esa idea de la verdad y la mentira, ya propones el juego. Sí. Y sobre todo lanzas como hay que desvelar un misterio. Pero al final ese misterio no se desvela, lo tiene que desvelar cada espectador volviendo a casa. Bueno, la gente que no se quede en los créditos finales, esa que se levanta cuando se queda la pantalla en negro, obviamente igual sigue pensando que ha sido todo verdad, que bien también, ¿sabes? Tampoco hay ningún problema con eso. Hay gente que a pesar de ver los créditos sigue teniendo dudas, que eso es bastante comprensible, pero lo más fascinante es que hay gente que a pesar de que yo salgo delante y digo que es todo mentira absolutamente y es una ficción, me sigue preguntando, pero entonces él no tuvo un accidente, pero entonces tuvieron hijos, pero entonces... y digo, hostia, pero eso me parece bellísimo porque tiene mucho que ver pues con lo que hablábamos antes de la ilusión y de lo que es el cine, ¿no? Y de lo que te hace sentir que es real, a pesar de lo que estás viendo pues igual es una ficción. Pero lo de la voz en off, perdona que no te lo he contestado, te lo contesto muy rápido porque creo que es importante por qué la he puesto, o sea, por qué no la he puesto y lo que significa para mí. Por un lado, vuelvo a esos espacios que dejo en la película y a esos agujeros que yo espero que cada uno rellene a su manera, y no quería dar tanta información sobre Vivian Barrett, ¿no? Lo que me fascinó es que el otro día con un periodista estábamos hablando y llevamos media hora hablando de la película y de repente me dice, oye, ¿y quién puso voz a los personajes? Y yo digo, este tío se le ha ido la olla, pero digo, ¿cómo que quién puso la voz? O no estoy entendiendo la pregunta, y me dice, a los personajes, ¿quién les puso la voz? Y yo, pero si es que no hay voz en la película. Y se queda así, dije, hostia, pues se dio cuenta que no había voz, pero claro, es la que cada uno le pone, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque tú decides cómo habla Vivian y desde qué lugar habla. Luego, por otro lado, tiene mucho que ver con el formato de diario, ¿no? Que hay como ese silencio entre la libreta y tú, que no quería romperlo, ¿no? Que el diario de alguna forma nunca se lee en voz alta, ¿no? Es algo como sacrílego casi, ¿no? Y luego está la parte de que gracias a no tener voz en off he podido utilizar el sonido de la forma que lo he hecho, que casi a veces es una voz. Y luego por último tiene que ver con ser mujer en los años 50, que obviamente Vivian tiene una voz pero no se la oye, ¿no? Ya está, ya te metí todo el rollo de la voz en off. Realmente es una película muda, porque hay 4 sonidos. Un momento, es que no digas hay 4 sonidos no, así. Hay 4 sonidos en el pero están curradísimos, ya, y nos han llevado meses y meses y horas y horas. Coches, se escucha la brisa, se escuchan muchas cosas. Bueno, y también se busca expresar mucho las emociones de lo que siente Vivian. Pero en el fondo, ¿no te parecía decir, hostia, estoy yendo demasiado lejos haciendo una película muda, la gente va a tener que ir leyendo el diario? Es que no pensaba sinceramente, no, pero creo que la libertad de la que te hablaba al principio... Porque eso, cuando en el momento empiezas a meterte en el meollo de la cuestión, tú eso lo haces para ti, ¿no? Claro, si es que esta película ni me la había encargado nadie, ni la estaba esperando ni Dios. Porque, a lo mejor quizás en el momento que entra Cristóbal Fernández, ahí la película da un vuelco, ¿no? Bueno, dio un vuelco con el foro corte final, sí, que ahí es cuando me recomendaron a Cristóbal Fernández. Yo la presenté al foro corte final en Documenta Madrid en 2018. Antes de eso había hecho unas sesiones maravillosas con Andrés Duque, de la que soy gran admiradora. Andrés también pasó por aquí. ¿Cómo no? Sí. Y me dijo que si podía fumar, yo dije, puedes fumar, puedes beber, puedes hacer lo que quieras, sí, sí. Aquí esto es libertad. Totalmente. Aquí no estamos en la tele, ni en la radio. No, claro. Pues sí, pues eso fue. Entonces me pillaron el proyecto, y Corte Final me ayudó mucho también, porque me dieron feedback, tres expertos, dijéramos, y me sirvió bastante. Ahí decidí, eso llevaba 5 años yo trabajando en la película sola completamente, había estado como en una cueva.
Entonces fue la primera vez que la enseñé, que me puse súper nerviosa, lo pasé fatal, fue como estar en pelota picada delante de mucha gente, aunque eran 30, pero yo en plan, me habían dicho 3 y son 30, y yo quería salir de la sala, ¿sabes? Que venga el encargo. Sí. Reclamo. Sí, sí, no, lo pasé fatal, pero es verdad que me fue muy bien, el feedback fue muy bueno y lo que me dijeron básicamente es que era demasiado intenso todo. O sea, hasta me metieron a mí un poco de diagnóstico psicológico, que fue muy cachondo. Mucha intensidad, entonces mucho texto y con imágenes muy potentes. Entonces una cosa que me dijo Luciano Barisone, que fue increíble, maravilloso, y es que la película no respiraba, que necesitaba respirar, ¿no? Y yo también necesitaba respirar. Era muy intensa, muy densa. Sí, necesitaba vaciar. Y en eso Cristóbal me ayudó muchísimo a quitar. Y claro, yo estaba pegada ¿no? a muchas frases, bueno, porque... Te quitas en una parte de tu cuerpo, ¿no? Sí, a ver, no lo vamos a flipar, pero sí es verdad que al final, después de esos años, te apegas. Pero también me había pegado, esto lo hemos hablado también con Federico del Pero, que ha hecho el color, que es una maravilla, increíble. La primera vez que yo vi el color cambiado, eso que respeta muchísimo el original, lo ha hecho muy sutilmente, lo ha hecho de forma bellísima, pero yo dije, hostia, pero claro, porque llevaba 5 años viendo esos colores. Pues lo mismo un poco con el texto y con algunos trozos, esas piezas breves que yo había hecho al principio, yo las colé en la película. Y Cristóbal me dijo, o sea, esto todo fuera, todo fuera. Y no, claro, sí, es una maravilla. He aprendido muchísimo, además de los 4, o sea, de Jonathan, de Andrés, de Cristóbal y de Federico. Mucho. Ha sido una gozada. El otro día estuve con Lupe y llama a Cristóbal el mago. Hostia, sí, eso también lo he hablado con Irene Gutiérrez, porque con ella también está trabajando. Porque hizo, con Hotel Nueva Isla. Hostia, sí, qué pasada, sí. Ya. Qué guay. Y es un mago, Cristóbal. Sí. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabajaste? Pues mira, a ver, al principio... Fue antes de toda esta historia, ¿no? A lo mejor. ¿De qué historia? El confinamiento. Sí, fue esto, vamos. Sí. Claro, todo lo de antes del confinamiento ahora parece el Pleistoceno, ¿no? Es como, joder, pues hace 2 años... Vale, pues yo fui a Documenta Madrid en mayo del 2018, ¿no? Entonces me recomendaron contactar con Cristóbal Fernández y entonces pues me puse en contacto con él. Le mandé la película, obviamente, porque no la había visto, y quedamos en empezar a trabajar juntos. Entonces, claro, hicimos unas cuantas sesiones también en persona, viendo el material. Él me hizo algunas propuestas también. Claro, al principio hay una parte de dificultad, porque también es un proyecto muy... No sé si significa algo muy personal, pero claro, como había estado 5 años trabajando sola en eso, de repente, y eso, para eso él también tuvo muchísima sensibilidad y comprensión y delicadeza, ¿no? Y respeto. Entonces, justificando todos los cortes, ¿no? O todos los... Pero lo hizo muy bien, claro. Lo hizo muy bien porque también yo entendí... Es también natural, ¿no? Sí, y yo entendí algunos de esos cortes, y otros, pues, claro, era un toma daca, claro, es que había cosas que yo decía, esto no, o sea, es una chorrada, pero hay un frame de una cabra, que es un segundo, cuando habla de lo de la culpabilidad, que salen todos los curas. Es una tontería, pero era de lo poquito que yo había dejado de las primeras versiones, que habían estas piezas breves que eran como más bizarras, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Pero bueno, que fue una gozada. La verdad es que trabajar, y también con Federico del Pero, ha sido impresionante, y con Jonathan Dark ha sido impresionante. Han sido sesiones muy enriquecedoras en todos los sentidos, la verdad. Sí. Y es a partir de ese momento en el que esa idea loca, loquísima, locancia casi,
tú ves que ya es una película, que esto empieza a coger una forma... Para mí empezó a serla cuando tuve que enviarla a Documenta Madrid, dijéramos, al corto. Ahí te lo tomaste en serio. Sí, cuando la envié al foro Corte Final y vi la reacción, porque yo pensé, yo la envío, pero igual... Me la quema. Eso sí, exactamente, pensé esto. Detrás, ¿no? Exactamente, totalmente. A la hoguera. ¿Qué mierda es esto? Sí, yo qué sé, no sabía cómo iba a reaccionar nadie, porque al final no la había visto nadie, ¿sabes? Y entonces... Pero nadie, ni alguna llegada. Andrés, sí, y eso no sé si fue incluso antes o después de Corte Final. No, Andrés. Hostia, pues Nadie Andrés más. ya es una persona... Hombre, claro, si la tiene que ver una persona al mundo, que sea él, Andrés, ¿sabes? ¿no? Sí, Mínimo totalmente. Andrés. Sí, y no sé si Miquel también, Miquel Martí Freixas, no lo sé si entonces, o Bueno, no eran lo dos recuerdo. miradas Claro, sí, exigentes. totalmente. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ahí también había otra gente en el foro, ¿no? Corte Final, que pues, otros cineastas también que presentaban proyectos, entonces fue muy interesante la experiencia, muy intensa también. O sea que a partir de ahí esto es una peli, ¿no? A partir de ahí, bueno, sí, Cuando uno... entra Avalon, Ahora... se convierte en algo ya increíble. Pues este año, Pues tú este se la año, enviaste a él. en mayo, junio, no, fue después del DA, fue O sea, ellos la habían visto, pues en Filmin, hostias. sí, O sea, fueron uno de los que estábamos allí encerrados en casa viendo pelis como locos. exactamente, sí, la verdad es mañana que... quitan esta, la tengo que ver. Así con los ojos. Pues sí, la verdad es que fue bastante impresionante, pero fue a raíz del DA. No sé, lo de la pandemia al final ha sido tan extraño todo que por un lado, o sea, no sé, ha sido muy raro. Y qué bien, ¿no? Avalon. Muy bien, estupendamente. increíble, ¿no? Sí, pues que yo te digo, si todavía no me lo creo. Sí, fue una sorpresa brutal. Claro, de una cosa que tú pensabas que nada y realmente va a tener su estreno en cines, una compañía tan potente y tan sólida como Avalon, estrenando en un montón de salas para ser la película que es, claro. ¡Wow! Sí, wow, es impresionante. Yo es que no puedo decir nada. Porque la primera vez que se ve la película fue, ¿dónde? O sea, en el foro de Corte Final de Documenta Madrid. No, cuando la película está terminada. Terminada fue en el presentas. Festival de Gijón, Vale. en el 2019, hace un año. Y ahí la cosa no... Bueno, a ver, el festival, una maravilla absoluta, fue una experiencia muy positiva, pero a nivel de gente de sala, pues no. Claro, no me conocía tampoco ni Dios, tampoco es que ahora me conozca alguien, pero el título no se había oído nada, no había una productora detrás tampoco haciendo un poquito de promoción, entonces pues la vieron, pues eso. Porque pretzel, exactamente, ¿qué significa? Porque yo estaba buscando... Podemos comprar uno ahora si quieres. Encuentras pretzel. Hay unos súper ricos. ¿No? Sí, es la forma de escribirlo creo que en la Suiza alemana. Vale, porque yo he encontrado pretzel, que es como... Sí, una con la galleta P, salada ¿no? y tal. Sí. Vale, porque yo viendo tu película... Bueno, no, contéstame a esto del festival primero, del Festival de Gijón. También, pero de público poco, ¿no? Sí, poco. Lo que pasa es que fue una experiencia muy positiva y encima, pues nada, volví a Barcelona y luego me volvieron a escribir un mail diciendo, oye, que has ganado los premios de tal y hostia, qué bien. Entonces volví otra vez a Gijón y la verdad que eso, obviamente, pues luego me ayudó a que la película se moviese. Luego, pues Rotterdam, en Visión de Israel también. Esto ya son palabras mayores. Sí, Aquí van sí. las mejores documentales del año, ¿no? Ya, igual se equivocaron y hostia, se nos ha colado. El cielo gira de... Sí, de Mercedes Álvarez, que con ella también hice un seminario. Sí, brutal. Yo hice con ella en el ¿Ah, sí? 2006. Yo en el 2008. Siempre vamos a los 2 años estos. Historia de cine documental. Era. Pero yo fui a hacer el seminario porque lo hacía Mercedes Álvarez, que era la directora del Cielo Gira. Claro, pero... Y lo de la historia no me interesaba mucho. No, pero es una maravilla. Al final por eso te vas a hacer seminarios, ¿no? Sí. Con cineastas que Y motivan. resulta que viene la pandemia, viene esta cosa trágica para todos. Sí. Y en el DA tiene
bueno, un subidón la película, y es donde la película se ha convertido en ahora mismo lo que es, la entrada de Avalon y tal. Eso, joder, fue un subidón, ¿no? Sí, yo no puedo estar más agradecida por cómo ha ido todo. Es verdad que el contraste era un poco extraño entre, ¿no? El apocalipsis básicamente y de repente pues que fuera muy bien la película, pues, un contraste entre una cosa y otra, pero yo estoy pues eso, muy contenta de cómo ha funcionado la película, ¿no? en el DEA y después también en algunos festivales. Pero es verdad que este año en general el ambiente, todo el tema laboral, económico, obviamente de salud, es una mierda importante. Entonces, claro que te alegras, pero sí, te sientes un poco mal, porque a ti te van bien las cosas y ves que a tu alrededor el mundo se está hundiendo. Sí. Pero bueno, hay que remitirse a la frase aquella de Rick y Ilsa que decían nosotros nos enamoramos y el mundo se está cayendo a trozos. Pero bueno, a veces la vida es así, ¿no? Sí. Los contrastes, las contradicciones siempre están ahí. Pero también fuiste al Festival de San Sebastián y ahí tuviste el encuentro con el público. Sí, ese fue muy chulo, el encuentro con el público allí en Donosti. Vez, ¿no? Casi de encuentro con el público, casi. Por dices después que no fuera virtual, ¿no? Después de la pandemia, del confinamiento. Pues sí, puede ser que yo lo disfruté mucho, sí puede ser. También estuve en la Bienal en Viena y ese fue el último festival al que fui y también lo disfruté mucho. Es que realmente cambia mucho. ¿Cuántos festivales ha estado en la película? Porque ya, aquí han salido ya unos cuantos, ¿eh? Sí. Sitios potentes. Sí, en el New York Film Festival también, que sí, que me hubiese encantado ir también, acompañar la película, pero sí hubiera estado muy bien. También Vladivostok, que me hubiese encantado, Moscú. Luego estaba, bueno, en el de Naomi Kawase también, el de Nara. Sí. En China también, que es muy gracioso porque la han cogido... Como los grupos de rock, una gira internacional. Sí, pero solo la peli, yo no, que... Tú desde casa. Sí, no hubiese importado tampoco. Pero es muy cachondo porque en China es un festival de cortos y me han cogido la peli y dices, coño, son 74 minutos, pero es el Beijing International Short Film Festival o algo así. Y digo, ¿dónde está el corto? Nada, pues sí, en otros sitios, en Canadá también, y luego bastante Argentina, Chile, México, un montón. Yo creo que por el título, la próxima vez también pensaré dónde quiero ir y diré, y me hubiese encantado ir a México, vamos, muchísimo. Yo viendo la peli, creo que ya entrando ya en el meollo de la historia, creo que Vivian se inventa a ese mexicano, que ese mexicano no existe. En serio, siempre lo he pensado y quizá es una idea completamente falsa, inventada por mí, porque la película como juega todo el rato a toda verdad y todo es verdad y todo es mentira a la vez y mezclado y fusionado. Te puedes inventar qué es verdad y qué es mentira. Claro. Tú mismo decides y te inventas lo que quieras. Tiene esa maravillosa aura la película que es interactiva. Totalmente. El espectador decide todo. Sí. Y aún así es muy personal. Sí, es verdad. Sí. Pues estoy pensando en lo de que Leo no existe, ¿no? Leo tiene que existir. No se le ve nunca, pero... A lo mejor tuvo un encuentro fortuito sexual y ella la ha llamado así. Claro. No sé, puede ser. Porque tú si tuvieras que definir tu película situarla, por ejemplo, yo he visto Douglas Sirk, ¿no? O sea, es que tu película es muchas cosas y ninguna a la vez. Yo me quedo con las segundas. Es un ensayo, es un documental, es una historia de ficción. No sé, es que yo a tampoco. veces es una peli de terror, otra es un melodrama, otra es de la descomposición del matrimonio, no sé, es tantas cosas. Hostia, pero la de terror todavía me la tienes que contar. No sé, porque realmente es terrorífico que una persona que es piloto no vuelva a volar. Sí, es terrorífico que una persona tenga que engañarse a sí misma. Bueno, sí. Para mí, bueno, y también yo creo que también en la película ahí se generan una serie de fantasmas.
Totalmente. Y el final, Sí. sin desvelar nada, es como, no sé, es como un trozo de vida que yo veo muchos fantasmas entre ellos dos. Y hay muchos leones. Y leones. Muchos Mexican Bretzel, hay muchos. Sí, Y sí. por parte de él, por parte de ella. Y todo ese vídeo es una, y hablando mal y pronto, una puta apariencia de nada, de una vida que ya no existe, que simplemente hacen. Pero es que veo muchos matrimonios así. Ya, sí, es que ahora, ¿no? En el siglo XXI, alrededor. Siempre será Sí, sí. De hecho, me hizo mucha gracia porque una persona un señor así como de 60 años y tal, que conocí un poco así al azar, dijéramos, y no tenía para nada pensado ver la película, pero fue a verla, y cuando salió y acabó se me acercó y me dice, ¿sabes el bar donde nos hemos conocido? Le digo, sí, y me dice, el dueño es León, la mujer es Vivian y yo soy Leo. Y dije, joder, y ya está, hasta ahí. Y pensé, hostias, que esto es muy frecuente, es decir, en Rotterdam también hubo una sesión en la que la gente se la pasó hablando, pero y descojonándose, sí, pero era muy gracioso cuando se reía la gente y cuando hablaba, porque yo pensé, aquí esto, o sea, todo el mundo le ha pasado algo, ha sido o León o Leo o Vivian, porque era muy claro cuando la gente se ponía a hablar, ¿no? Yo hay una película, como te he comentado por teléfono, Tren de sombras de... Sí. Es toda una invención, es toda una mentira, una realidad, y me encantó como Tomás Pladeval, el filmatógrafo, explicaba cómo hicieron la película. Yo me creí esa película, pero después Guérin desvela el misterio, o no, porque puede él haber cogido unos intérpretes para que hagan de esas personas. Pero a mí me gusta que las películas queden incompletas, que las complete el espectador. Claro, a mí también, por eso te digo, sí. Súper personales, ¿no? Sí, es que para mí una cosa no es incompatible con la otra, casi al revés, porque también al final tú decides qué espacios dejas al espectador, y eso no es una decisión cualquiera, es importante. Pero a mí como espectadora me gusta también, igual que con los libros, o las fotografías, cosas que sugieren o que son puntos de partida o que tienen ciertos agujeros que tú puedes rellenar a tu manera o dejarlos, es que tampoco hace falta, pero de verdad es maravilloso las interpretaciones luego que oyes. Y también hubo una persona... Estamos un poco pirados, ¿no? No, bueno, es que, claro, yo siempre digo que las películas son un reflejo o un espejo de la persona que las hace, pero también de las personas que las miran. Entonces, claro, te salen unas cosas... Tú has pasado tus neuras a los demás. Sí, total. Y una persona dijo que parte del material lo había filmado yo, y a mí eso me fascinó, porque dije, pues sí, a mí me encantaría, me quedé pero... pirado, de eso, lo pensé, pero lo descarté. Claro, dije, imposible. Imagínate, otra persona que eran actores casi. también, actores y actrices, digo, pero imagínate la currada que es eso, ¿no? Superproducción. Exacto, lo que decías antes que hablábamos por teléfono, sí, el casting, ¿no? En plan, ¿quién hace de Vivian, quién hace de León, ¿no? Y Leo, que nunca se le ve, claro, pues sí, hay, no sé, hay esa parte que me gusta de dejar esos espacios, pero las interpretaciones están siendo algunas muy fascinantes. De las interpretaciones. Sí, la verdad es que sí, es una maravilla, y del título ya ni te cuento, unas cosas preciosas algunas, y vamos, infinitamente más interesantes y bonitas que lo que yo había pensado. No, es muy... Mira, sobre el título solo te voy a decir que fue lo primero que tuve, antes de saber qué iba a hacer con nada, o sea, recién estaba empezando a ver lo que había en las bobinas. Llegó, el título llegó, y luego tenía un listado como con, no sé cuánto, tengo como 100 y pico títulos posibles, pero siempre volvía a ese, y entonces al final se quedó ese, y entonces las interpretaciones de la gente han sido algunas que digo, pero qué maravilla es esta. Y entonces ya estoy pensando en si hago otra película, que me gustaría mucho, pues ponerle cualquier título y ver lo que saca la gente, porque es mucho más interesante al final que
que lo que yo había pensado. Mucho artista oculto. Mucho artista, sí, totalmente. No, de verdad que es una maravilla. Pero muy bonito, algunas muy poético y no sé, sí. Sí, porque todo lo que has construido genera ese puente, esa posibilidad, ¿no?, de fabular. Pero a mí eso me lo ha permitido las imágenes. Es que al final... Pero tú las imágenes, sin haberlas filmado tú, o sea, sin haber filmado un solo plano... Sin haber hecho ni el huevo. Parece que las hayas filmado. Claro, es que es pero una también cosa rara. es raro porque yo me estoy apropiando de la mirada de otra persona y eso también es muy delicado y con eso también, pues eso, al final lo he hecho, o sea, no he sentido el suficiente pudor como para no hacerlo, ¿vale? Claramente, pero sí que es verdad que tiene algo, pues eso, que requiere como de mucha delicadeza, mucho respeto, lo he intentado hacer de la forma más honesta posible, pero al final me estoy apropiando. Y luego hay como un tema de mirilla, ¿no? Es decir, la persona que va a ver la película, ve la película que yo he montado viendo también por la mirilla lo que él ha filmado y él también a través de la cámara está observando a su mujer, ¿no? Entonces es como una cadena de... No sé. Es una especie de bucle que no tiene ni principio ni fin. Esto ya, sí, es como el infinito, ¿no? O de sea, las mirillas. Se va retroalimentando. Tu mirada, la del espectador, otro, la gente que va contando, ¿no? Sí, tiene algo ahí que mola de miradas. Terrorífico, inquietante, misterioso, ¿no? Es como una especie de película romántica, fantástica, ¿no? De los años 20 y 30, ¿no? El rollo Murnau, tiene a veces también eso de la fantasía, ¿no? De imaginar más allá de las imágenes. No sé, yo que soy muy admiradora de Murnau y me encanta. Tú has empezado a imaginar más allá de las imágenes y el espectador también lo hace. Pero es que pero yo creo que las imágenes, sobre todo, claro, es que si tú filmas, obviamente ya, obviamente pues estás ¿no? más limitado. Al mismo tiempo que decides todo, pero claro, cuando tú tienes unas imágenes que ni siquiera has filmado, que te llegan, yo la única limitación que me puse fue ceñirme únicamente a esas imágenes y eso es lo que permite volar mucho más, ¿no? Porque dices, bueno, pues haz lo que quieras, pero solo con este material, solo entre comillas, porque claro, tampoco es que fuera un material muy complicado en ese sentido, ¿no? Pero me interesa esa parte. Es verdad que hay un trocito que no es del material de archivo, que es el del búho, que sale al principio de la película, que es la pesadilla. Ahora para terminar, después de esta larga charla y agradable, ¿no? Espero que para sí, hombre, claro. Nuria, me gustaría que me dijeras... pensaba que venía la cerveza ahora. Me gustaría que me dijeras si cuando eras adolescente hay una película que cambiase tu mirada como espectadora o algún autor. Hostia, adolescente, no, películas no. Bueno, libros sí. Libros bastante, entonces. Dostoyevsky el que más. Vale. ¿Y alguna película, aunque fuese más y películas... no, me gustaban mucho ver, me acuerdo que me grababa en VHS de la 2 que ponían en versión original, pues estas pelis de Betty Davis, películas leídas. Yo siempre he sido de subtítulos, a mí siempre me ha gustado. Se llamaba así antes. Sí, películas leídas tal cual, Cineclub, ¿no era Cineclub? Pues sí. Pero esto además es la típica pregunta que luego de repente estoy caminando por ahí y digo, coño, esta película. Una de ellas, ¿no? O quizás, mira, dime la última película que has visto en televisión, en plataformas, donde sea, y te haya emocionado, que recomiendan mucho a tus colegas, amigos, familiares. Hostia, es que... Amantes despechados. Larga lista de amantes despechados. Pero muy larga. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Es que he visto una cosa que yo considero que es un peliculón absoluto. Lo que pasa es que, no sé si puedo decirlo porque es una de las pelis que tengo que valorar como jurado. Entonces me imagino que igual no está, no creo que se pueda decir. Pero es que es un peliculón. Complicada. No lo voy a decir. Sí, es que. Luego me la dices. Pero increíble, ¿eh? Me ha fascinado. Sí, luego te la digo. Y otra que te haya fascinado. Y otra. Esta que no se puede decir. Sí. Estamos en la época de las prohibiciones. Ya, me cuesta mucho. No, si la tienes que valorar, nada. No lo voy a decir, pero luego Vale, luego me la dices. te la digo.
luego puedes añadir el epílogo, en plan, la peli era, no, cuando ya haya pasado en las entrevistas no pongo ni entrevista a Nuria Jiménez, no, yo la entradilla y pum. Directamente, sí, no, digo cuando ya se haya sabido el fallo del jurado y tal, pero hay una que es la de Ne croyez surtout que je hurle. No, es que ahora es que acabo de hacer seguramente una... ¿Me dejas mirarlo un segundo? Por supuesto. Un momento. Ahora estamos en un momento Oliver Laxon, Es que me estaba acordando del título. El tiempo también es necesario, tomarse el tiempo para contestar, para pensar. Sí. Sí, claro, es que haces preguntas potentillas y ahora... Sí, pues lo he dicho bien, estoy contenta, sí. ¿Y quién es el director? Bueno, lo he pronunciado como el culo, pero era el título... El francés es difícil. El francés es muy cabrón, sí. De Frank Bové. ¿Frank Bové? Sí. ¿Esto dónde lo No ves? creas que voy a gritar, es que en... Ah, sí que la he visto. Ah, vale. Sí. A mí... Se estrenó en el cine. Pues a mí me encantó esa película. Me pasaron el código para escribir sobre ella. Sí, ahora es la que se me ha venido a la cabeza, luego me vendrán Está en una 40 casa, más. se va de retiro rural y empieza a... Y está todo hecho a través de cortes de película. Pero es que todo, el texto, las imágenes, todo me fascinó muchísimo, por ejemplo. Hay toda una plantilla de cineastas a la que tú ahora mismo ya perteneces, Nuria, de hacer cine sin filmar un solo plano. Yo hice un curso en el CCCB que iba de eso. Podría haber una asignatura, ¿no?, en las escuelas de cine, de cómo hacer una peli sin filmar. De archivos, de cineastas que se dedican. Sí. Pero es que hay material a casco gorro. Yo hice uno de 5 minutitos que me ayudó Nuria Esquerra, porque yo creo que yo no lo hubiera sacado adelante. Y de hecho mi entradilla de la película, de las entrevistas, son cortes de películas. Qué guay. Sí. No, Nuria, mola. Un placer hablar contigo. No, pues igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por todo. A ti. Gracias a Paula de Avalon, que ha propiciado este encuentro. Totalmente. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá que sí. Hasta pronto. Gracias.